iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, oyentes de su programa Palabras del Pastor, que su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, transmite todos los días de lunes a viernes en este horario. Sean todos bienvenidos, el Señor los bendiga. Gracias por permanecer fieles al programa, gracias por seguirlo, gracias por profundizar en cada uno de los temas que aquí tratamos y tratar de hacerlo práctico para llevarlo a sus comunidades, a sus familias, a sus realidades de trabajo o de vecindario. Ellos nos mostraron el camino. Como dice la carta a los Hebreos, tenemos delante de nosotros una nube de testigos que nos mostraron el camino, que lo abrieron para nosotros y que cada uno en su época, en su momento, con las peculiaridades de cada época, lograron abrir el camino de la reconstrucción. También nosotros tenemos ante nosotros una ingente nube de testigos de Cristo, a ellos que nos abrieron el camino y nos mostraron por dónde había que seguirlo, debemos seguir nosotros. El Santo Padre, en los discursos que dirigió durante su visita apostólica en Colombia, homilías, encuentros y demás intervenciones que tuvo, por ejemplo, en el Ángelus en Cartagena, frente a la iglesia de San Pedro Claver, nos mostró en distintos momentos una nube de testigos y además nos indicó las características, las peculiaridades de cada uno de estos testigos, de tal manera que no nos encontremos solos ni abandonados, sino que por el contrario, al emprender nuestra búsqueda del auténtico camino, del auténtico medio para conseguir la paz, para transformar el país, fijándonos en estos modelos y siguiendo el ejemplo que ellos nos dieron, podamos llegar de una manera sólida, de una manera cimentada, a la construcción de la nueva Colombia, de la Colombia que soñamos, de la que hablaremos en los próximos encuentros. La primer testigo, y a ella se refirió de manera más específica en la fiesta del 8 de septiembre que le tocó al Papa celebrarla en Villavicencio. Allí en esta fiesta mariana, cuando celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María, el Santo Padre nos presentó este modelo de María. Antes de continuar adelante, mis hermanos, vamos a dirigir al Señor nuestra oración, esta oración de acción de gracias por la visita del Santo Padre, en la que le pedimos al Señor que todo lo que el Papa nos dijo logremos concretizarlo en acciones convenientes para hacer las tareas que tenemos que hacer, de tal manera que como resultado de esas tareas, de esos trabajos, de esa colaboración y cooperación mutua entre hermanos de muchas condiciones, lleguemos nosotros al encontrarnos con el país que soñamos, con la Colombia que anhelamos. Hagamos entonces esta oración de acción de gracias antes de continuar con nuestro tema. Ellos nos abrieron el camino. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestro santo, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos.
Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Sí, María nos abrió un camino. María siguió el camino. María nos ofreció al que dijo: yo soy el camino. Y no solamente nos lo entregó, nos lo señaló, sino que ella misma, con una gran sabiduría y con un gran sentido de fe, por algo es el modelo de la fe del Nuevo Testamento, se puso a caminar como discípula detrás de su Hijo. El Santo Padre así lo intuye y por eso nos muestra en María el modelo, el primer modelo de aquella que siguió el camino por donde había que seguirlo. En Israel en aquel entonces estaban en boga otros caminos diferentes, que todos con la misma intención: encontrar la paz, encontrar el país que Dios les había prometido, el país que Dios les había señalado, pero encontrarlo de pronto en ideologías, como sucedió con los celotas, como sucedió con los esenios en el desierto de Judá, o como sucedió igualmente con los romanos que querían implantar la paz romana, pero una paz con embudo, porque era prosperidad para Roma y pobreza para las colonias. En medio de estas circunstancias surgen la figura de María y de José, a las que hace referencia el Santo Padre. Escuchemos lo que nos enseñó acerca de María como modelo de caminante, de aquella que emprende el camino y encuentra la respuesta en su mismo Hijo Jesús, al que ella llamará su Dios. La festividad del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros, así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa llanura colombiana, bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas. María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y sobre todo la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, compasiva del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie podrá romper. María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y también en su pueblo, su nación, y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación. Y no puede quedar atrás San José, porque como esposo de María y especialmente como ser humano que era, no podía entender lo que había ocurrido con su esposa. Y sin embargo, cuando entiende y cuando es llamado a emprender también él el camino, lo emprende con decisión, lo emprende con espíritu de sacrificio, sacrifica sus sueños y sus ideales y se entrega por completo al camino emprendido por María, haciéndose también él caminante. Así lo expresó también el Papa en Villavicencio, en esta misma fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y en medio de eso, Jesús, María y José. María, con su generoso sí, permitió que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que está narrado, nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María. Y él toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy,
en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Y trae a colación el Santo Padre otro testigo cuando habló a los obispos del Celam. Por supuesto, este testigo ya no es colombiano, está hablando a los obispos del Celam, pero lo pone como modelo de obispo, de alguien a quien presenta como testigo apasionado de Cristo. Ciertamente lo presenta como modelo para los obispos, pero si todos hemos de ser evangelizadores, como lo estamos entendiendo, todos debemos sentir esta misma pasión de Santo Toribio de Mogrovejo, el primer obispo que hubo en América Latina y un verdadero testigo, un valiente testigo de Jesucristo para todos los demás obispos, puesto como modelo y para toda la humanidad. Todo esto lo quisiera resumir en una frase que les dejo como síntesis y recuerdo de este encuentro. Si queremos servir desde el CELAM a nuestra América Latina, lo tenemos que hacer con pasión. Hoy hace falta pasión. Poner el corazón en todo lo que hagamos. Pasión de joven enamorado y de anciano sabio. Pasión que transforma las ideas en utopías viables. Pasión en el trabajo de nuestras manos. Pasión que nos convierte en continuos peregrinos en nuestras iglesias, como, permítanme recordarlo, Santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede. De 24 años de episcopado, 18 lo pasó entre los pueblos de su Dios. Hermanos, por favor les pido pasión evangelizadora. Y tal vez al modelo que más le dedicó el Papa en sus reflexiones, por muchas razones, no solamente porque él es jesuita y lo conoce seguramente más, sino también porque Pedro Claver ha sido una figura clave, especialmente cuando se comprende que su caminar por el camino de Cristo lo llevó a renunciar a toda pretensión humana y más bien a hacerse esclavo como Jesucristo se hizo esclavo en su kenosis, en su anonadamiento. Pedro entiende que el camino no consiste en crecer subiendo, sino en crecer profundizando, en hacerse cada vez más pequeño, porque es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El camino nos lleva entonces a que no aparezcamos nosotros, sino que aparezca Él, Cristo, con su propuesta salvadora, con su propuesta evangelizadora. Porque si evangelizamos es para que se conozca Cristo. Si amamos con el amor de Cristo, es para que se conozca Cristo. Y si bautizamos es para que la gente se adhiera a Cristo. Cristo como centro, Cristo como luz. Muchos ejemplos de intervenciones sobre la figura de San Pedro Claver los encontramos tanto cuando habló en el aeropuerto de Medellín como en Contecar y por supuesto en el Ángelus, en la plazoleta de la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena. Escuchemos algunas de estas intervenciones sobre San Pedro Claver que nos trazan un cuadro muy específico de esta figura que realmente es sorprendente en su manera como él entendió que debía seguir a Cristo, que debía emprender el camino por la forma como lo emprendió, porque lo emprendió yendo hacia el hermano y especialmente hacia el hermano más maltratado, hacia el hermano más reducido a la indignidad, hacia el hermano a quien le eran violados sus derechos. Qué ejemplo tan sublime este de San Pedro Claver, lo que Dios le inspiró y lo que pudo hacer con el lenguaje de la caridad. Nosotros somos simples servidores. No podemos ser quienes impidamos ese encuentro con Jesús. Al contrario, Jesús nos pide, como lo hizo con sus discípulos, denles ustedes de comer. Este es nuestro servicio. Comer el pan de Dios, comer el amor de Dios, comer el pan que nos lleva a sobrevivir también. Bien lo entendió Pedro Claver, a quien hoy celebramos
en la liturgia y que mañana veneraré en Cartagena. Esclavo de los negros para siempre, fue su lema de vida, porque comprendió como discípulo de Jesús que no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de los más desamparados y ultrajados de su época, y que tenía que hacer algo para aliviarlo. Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. No poseía títulos académicos de renombre, más aún se llegó a afirmar que era mediocre de ingenio, pero tuvo el genio de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban solo un desecho. Siglos más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. Y en esta iglesia le rezamos a María, que se llamó a sí misma la esclava del Señor, y a San Pedro Claver, el esclavo de los negros para siempre, como se hizo llamar desde el día de su profesión solemne. Él esperaba las naves que llegaban desde África, el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Muchas veces los atendía solamente con gestos evangelizadores, por la imposibilidad de comunicarse por la diversidad de idiomas. Pero una caricia trasciende todos los idiomas. Sin embargo, Pedro Claver sabía que el lenguaje de la caridad, de la misericordia, era comprendido por todos. De hecho, la caridad ayuda a comprender la verdad, y la verdad reclama gestos de caridad. Van juntas, no se pueden separar. Cuando sentía repugnancia hacia ellos, porque pobrecitos venían en un estado que repugnaba, Pedro Claver le besaba la llaga. Austero y caritativo hasta el heroísmo, después de haber confortado la soledad de centenares de miles de personas, no murió honrado. Se olvidaron de él y transcurrió los últimos 4 años de su vida enfermo en su celda y en un espantoso estado de abandono. Así paga el mundo. Dios le pagó de otra manera. Efectivamente, San Pedro Claver ha testimoniado en modo formidable la responsabilidad y el interés que cada uno de nosotros debe tener por sus hermanos. Este santo fue, por lo demás, acusado injustamente de ser indiscreto por su celo y debió enfrentar duras críticas y una pertinaz oposición por partes de quienes temían que su ministerio socavase el lucrativo comercio de esclavos. Todavía hoy en Colombia y en el mundo millones de personas son vendidas como esclavos, o bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura. Se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. María del Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su dignidad y son imagen viva de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a todos nosotros la Virgen nos sostiene en sus brazos como a hijos queridos.
Evocó también en la Plaza de la Macarena hablando a las personas consagradas. Allí era ciertamente el lugar más apropiado. Evocó allí ante miles de religiosos, religiosas, seminaristas, clero y familiares de los religiosos y del clero, la figura de Laura Montoya y Marianito Euse Hoyos, la santa antioqueña, el beato antioqueño. Dos figuras realmente sorprendentes en las que el Santo Padre ve el camino hecho persona. Ellos emprendieron el camino. Escuchemos lo que a este propósito nos dice el Santo Padre. La promesa es que daremos fruto y en abundancia, como el grano de trigo, si somos capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. Tenemos en Colombia ejemplos de que esto es posible. Pensamos en Santa Laura Montoya, una religiosa admirable cuyas reliquias hoy tenemos aquí. Ella desde esta ciudad se prodigó en una gran obra misionera en favor de los indígenas de todo el país. La mujer consagrada, cuánto nos enseña de entrega silenciosa, abnegada, sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios. Asimismo podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, uno de los primeros alumnos del seminario de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas y religiosos de Colombia, cuyos procesos de canonización ha sido introducido, como también otros tantos, miles de colombianos anónimos que en la sencillez de su vida cotidiana han sabido entregarse por el Evangelio, y que ustedes seguramente llevarán en su memoria y serán estímulos de entrega. Todos nos muestran que es posible seguir fielmente la llamada del Señor, que es posible dar mucho fruto, aún ahora en estos tiempos y en este sitio. Y al beatificar en Villavicencio a dos nuevos beatos colombianos, el obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo mártir en Arauca, asesinado tras un juicio inmisericorde e inicuo, parecido al de Cristo antes de asumir la cruz, un juicio en el que no se respetó ningún derecho, ninguna civilidad, en el que lo que importaba era imponer unas ideas sin Dios y sin amor al hombre. El obispo entendió que su vida era más valiosa, que su vida era muy valiosa, pero que más valiosa que su propia vida era la liberación de las cadenas que estaban imponiendo el yugo y los despojos a que estaban siendo sometidos los campesinos en Arauca. Y por eso se opuso de una manera firme, de una manera vehemente, a los atropellos que cometieron aquellos que resultaron ser sus propios asesinos. Y lo mismo nos dirá el Papa el presbítero Pedro María Ramírez, otro mártir de otra violencia, no de aquella de los 50 años atrás, sino de la anterior, la violencia madre de esta última violencia, la violencia de las guerrillas liberales y de las guerrillas conservadoras. Es bueno recordar esa época, porque fue otra época tan violenta como la que siguió, tan cruel como la que siguió, tan inhumana como la que siguió. Pero como hoy son partidos políticos reconocidos, tal vez por eso prefiere no mencionarse ese pasado oscuro que los hizo surgir. Ya por supuesto los que formaban en aquel tiempo el partido no existen y hoy podemos decir que son otras personas, otros partidos, incluso que están en crisis como partidos, pero que en un tiempo hicieron violencia en nuestro país, eso es innegable y basta consultar la historia. Pues bien, allí el mártir Pedro María Ramírez murió víctima de esta situación. Igualmente entendió que entregar la vida era lo mejor que se podía hacer antes que renegar de la fe, antes que traicionar la fe de un pueblo creyente en el que él era párroco y del que él era responsable espiritualmente. Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel que nos acompaña en cada día. El Dios con nosotros que nace y el Dios que camina con nosotros hasta el fin del mundo.
Esa promesa se cumple también en Colombia. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Armero, son signos de ello, expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor. Teniendo ante nosotros tan gran nube de testigos, reafirmemos nuestra fe y la esperanza. Para eso nos escuchar las palabras de la carta a los hebreos que nos exhorta a mantener la confianza en Dios cuando contemplamos que antes de nosotros y delante de nosotros hay testigos preclaros que abrieron el camino, que lo supieron recorrer y que se constituyen en nuestros modelos y en el ejemplo que debemos seguir. Muchísimas gracias, hermanos, por haberme acompañado en este día. Dios los bendiga, Dios los preserve, pero sobre todo Dios les inspire y les dé la capacidad y la creatividad para volver realidad en nuestro quehacer y en nuestro empeño por construir, que les dé la capacidad de crear algo nuevo en Cristo, de crear esta realidad nueva a partir de los pocos elementos que tenemos en nuestras manos, pero con capacidad suficiente para transformarse en la tierra en la cual se olvida todo pasado horrendo, todo pasado no digno de recordarse, y se emprende una tarea que hace tiempo debimos haber comenzado, pero que el Señor nos pide comenzarla en este tiempo, abandonando toda crueldad, todo lenguaje agresivo, todo lenguaje guerrerista, y aprendiendo un nuevo lenguaje, una nueva manera de construir este país. Los invito a que me acompañen con la oración al Cristo Negro de Bojayá. Con toda devoción y con todo amor, recordemos, el Cristo nos invita a hacer sus manos, a hacer sus pies, a hacer sus espaldas, a hacer su cabeza mutilados, a prestarle vida con nuestra propia vida. De modo que cuando alguien perdona, es Cristo quien perdona. Cuando alguien ama, es Cristo quien ama. Cuando alguien sonríe, es Cristo que sonríe. Presentemos a este Cristo, a los hermanos, y oremos con Él por los destinos de Colombia. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Hermanos míos, que el Señor los bendiga, los acompañe, los proteja, los fortalezca, les ayude a encontrar estos caminos y a hacerlos reales en medio de nuestro país. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.